Oramos, hermanos, oramos. Señor, nos acercamos en el nombre del único que es posible acercarnos a tu presencia y del único que podemos obtener gracias, Señor. Nos acercamos, Padre, una vez más, no solo para rogar el entendimiento y la comprensión que requerimos y necesitamos cada uno de nosotros, sino que, Señor, oramos porque hay una búsqueda profunda en nuestro corazón, un hambre en el corazón de muchos aquí presentes. Hay una búsqueda de tu propia presencia y es muy probable, Señor, que este tiempo sea un tiempo en el cual tú estás despertando esto, porque tu palabra dice que esto no nace en el corazón de ningún ser humano, nace porque tú lo colocas, tú produces, dice la palabra, el querer como el hacer, el deseo, el hambre por tu propia presencia, tú mismo lo colocas, Señor. Eso nos impulsa a buscarte muchísimo más de lo que creíamos conocerte, Señor, de lo que pretendíamos conocerte a través de los años. Mientras más profundizamos en intimidad contigo, nos damos cuenta, Señor, que es tan vasto y tan vasta tu presencia, Señor, y tu conocimiento, que es imposible en esta vida alcanzarlo todo. Pero tú nos permites sumergirnos en las profundidades tuyas para deleitarnos en ella, y hasta donde podemos entender, comprender, ver y experimentar, Señor, nos da los beneficios de poder disfrutar de esa comprensión, de esa conciencia de lo que tú eres, Señor. Y henos aquí como iglesia una vez más en la búsqueda de algo que entendemos que es un mandato tuyo, que estamos buscando rescatarlo y obedecerlo una vez más. Señor, nuestras necesidades no te son desconocidas. Podríamos pedirte cientos, miles de cosas en esta mañana, Señor, algunas más urgentes que otras, pero, Señor, no se trata de nosotros, no es de nuestros intereses, no es de lo que requerimos, porque tú ya sabes, antes que se abra nuestra boca, tu palabra dice que tú ya conoces nuestras necesidades, y dice tu palabra que tú ya estás actuando a favor de nosotros, porque tú eres un buen Padre para nosotros, Señor. Entonces no se trata tanto de nosotros, se trata acerca de ti, se trata acerca de cuánto conocemos acerca de ti, no por conocimiento, Señor, sino por intimidad personal. Y estamos trabajando esto, Señor, estamos yendo en búsqueda de ti. Si tan solo concedieras a esta congregación realmente el poder tener ese encuentro que transforme todo el ser, de tal forma que nuestras mentes dieran un giro tan drástico, Señor, que ya no seríamos las mismas personas y veríamos y entenderíamos la vida de otra forma. Nuestra lectura, Señor, de nuestra vida sería distinta. Entonces podríamos entender lo que tú eres y lo que tú requieres, Señor. Por eso te suplicamos que nos conduzcas por tu Espíritu hacia esa meta. No es que lo hayamos alcanzado, como diría el apóstol Pablo, pero sobrepujamos, Señor, nos sentimos obligados, nos sentimos, Señor, comprometidos en la búsqueda, Señor, de esa perfección, de esa maduración para entenderte y conocerte mejor de lo que hasta aquí te hemos conocido, Señor. Padre, te ruego por aquellos que probablemente ni siquiera comprenden de lo que se trata esto, Señor, pero apertura sus mentes para que puedan ver claramente, como muchos aquí están viendo, y puedan tener la misma necesidad, la misma prioridad, Señor, de búsqueda de tu presencia. Padre, hoy estamos una vez más delante de ti. Sé, Señor, a través de tu palabra, marcando nuestras vidas. Sé tú, Señor, a través de tu palabra, llevándonos una vez más hacia la cruz, y permítenos vernos una vez más, no solamente crucificados con Cristo Jesús, sino que podamos comprender cómo sostener el resto de nuestras existencias en esa cruz. En el nombre precioso del crucificado, en el nombre precioso de aquel que lo hizo todo por nosotros sobre aquella cruz, en el nombre de aquel
que vive por los siglos de los siglos y reina en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos así, Señor. Amén. Amén. La semana pasada abríamos esta serie y por lo menos empezamos reflexionando en la importancia del tema, a pesar de ser un tema que parecería que todo cristiano lo tiene por entendido y lo obvia realmente en su propia vida. Al final y al cabo llegamos a entender eso. Pero ¿qué tan relevante es esto? Porque solo hablamos como aperturando el tema la semana pasada en cuanto a su relevancia. Así que yo quisiera avanzar en este segundo tema de esta mañana, justamente pensando en que más que una propuesta de Dios, es un mandato de Dios la vida profunda. Fuimos redimidos, y hago un poco resumen de lo que la semana pasada estamos viendo. Fuimos redimidos, fuimos salvados para una vida profunda. Todo aquel que recibió a Cristo Jesús ha sido salvado para tener esta intimidad con el Señor, para tener esta vida profunda con Dios. Pero no es solamente para uno solo, es por el bienestar de todo el cuerpo al cual somos inmersos. Recibimos a Cristo y somos incrustados en la gran familia de Dios. Esa es la iglesia. Entonces, nuestra intimidad con el Señor no es solo para nosotros. Nos bendice, por supuesto que sí, pero como estamos conectados con un cuerpo, entonces también los beneficios son para el cuerpo, para la iglesia misma. Romanos capítulo 6, versículo 6. Veíamos la semana pasada este versículo. El apóstol Pablo dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Sabiendo esto, o sea, ya lo entendí. Pero ¿qué tanto yo lo entiendo y me veo en esa posición? Una cosa es que lo entienda y otra cosa es que yo de voluntad propia, me destino para la cruz, voy hacia la cruz, lo entiendo. Cristo no solamente entendió que debía ir a Jerusalén y se lo dijo a los discípulos para ser crucificado, maltratado y muerto. No, Él fue a Jerusalén y se subió a aquella cruz. No por debilidad. Nadie me quita la vida, dijo Jesús. Yo la pongo por mí mismo y la vuelvo a tomar cuando yo quiera. Es la voluntad soberana de Dios. Entonces también juega nuestra propia voluntad. Nadie puede obligarnos a ir a la cruz, menos Cristo. Cristo Jesús no te obliga a ir a la cruz. Pablo entiende eso, por eso dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ese es el objetivo. Yo muero en la cruz para que el cuerpo del pecado muera, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque éramos esclavos del pecado, recuerde, al servicio del pecado. El asunto de la vida crucificada entonces es sumamente importante, no solamente para nuestra salud, sino para la salud de la iglesia. Y recuerdo algo que también vimos la semana pasada. La salud de la iglesia se encuentra en proporción directa, dijimos, a la salud individual de cada cristiano. Si la iglesia tiene y debe crecer y estar sana, los cristianos que la componen, que componen ese cuerpo de la iglesia local, deben crecer espiritualmente de forma individual. O sea, la preocupación a desarrollar una vida profunda de madurez, de perfección en la vida cristiana, otra vez vuelvo a mencionar esto, no es para solo beneficio mío, no es para mí. Por eso es que en algunos casos se transforma esa búsqueda del Señor, que puede empezar correctamente y luego degenera y se vuelve una vida misteriosa, que no bendice a nadie. Me encierro en mí mismo, no me relaciono. Si alguien en la misma, vengo a la iglesia, pero soy yo y el Espíritu Santo y Cristo, y no extiendo mis estacas para el resto, no hay amistad, cero amistad, no me interesa a nadie, es solamente yo y el Señor. Eso es una vida misteriosa, no es una vida bíblica, no es la vida profunda que el Señor quiere y para lo cual nos ha salvado. Mi salud espiritual bendice al resto del cuerpo, debe bendecir al resto del cuerpo. Mi salud espiritual está directamente en proporción a la salud del resto, y eso va a beneficiar a todo el cuerpo en realidad. Crecer espiritualmente es una responsabilidad de cada creyente, pensando no solamente en mí, sino que pensando en el cuerpo en el que estoy incrustado. Solamente una iglesia dinámica, dijimos la semana pasada, podrá tener la esperanza de cumplir la comisión de Cristo Jesús. El ir y hacer discípulos exige discípulos sanos espiritualmente. Y si tengo que ser sano, por eso, si cada uno de los creyentes en una iglesia local estuvieran sanos, se preocuparan por su crecimiento, desarrollo y madurez espiritual,
la fuerza para hacer la gran comisión, para llevar el evangelio a otros lugares, sería muy fuerte, hermanos. Pero el hecho del poco evangelismo en una iglesia delata el estado espiritual de cada uno de los miembros o de muchos de los miembros. Entonces, esto tiene sentido en realidad y tiene un sentido bíblico. Una variedad de las frases que han sido usadas por años desde la época de los apóstoles para definir el tema de la vida profunda, dijimos la semana pasada, es amplio. Hay varias frases que significan lo mismo, que apuntan hacia la vida íntima, ¿no? Como por ejemplo la vida más profunda, la vida en las alturas, la vida completamente santificada, la vida ya en el Espíritu, la vida cristiana victoriosa, la vida cambiada. Todos estos términos significan exactamente lo mismo. Es la vida íntima que debemos tener con el Señor. Y cuando el apóstol Pablo, dijimos la semana pasada en Gálatas capítulo 2, versículo 20, cuando el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, él se refería a este tipo de vida. Con Cristo estoy crucificado, entonces yo ya no vivo. Ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Está hablando de esta vida profunda, está hablando de esta vida de altura, está hablando de esta vida completamente santificada, está hablando de esta vida llena del Espíritu. De eso está hablando, una vida totalmente consagrada y en absoluta humildad hacia el Señor Jesucristo. De eso está hablando el apóstol Pablo, ¿no? Una vida crucificada, dijimos el domingo pasado, es una vida de perfección. Entiéndase, de madurez. Ese término de perfección, yo aclaré, no es propio ni es de algún autor evangélico, provienen de las Escrituras. Filipenses capítulo 3, versículo 12, de ese versículo escrito por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, proviene el término. Pablo dijo en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Él usa ese término. O sea, la aspiración es al 100 por 1. Quiero ser un terreno del 100 por 1. Esa es la perfección, esa es la madurez. No me conformo con ser el creyente del 30 por 1 ni del 60 por 1. No, la meta es 100 por 1. Que ahora esté en 30 por 1. Bueno, mi expectativa, debo seguir avanzando al 60 por 1 y tengo que avanzar al 100 por 1. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No lo ha alcanzado todavía. Entonces no significa que sea ya maduro perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús nos asió o nos tomó o nos aferró, nos sujetó, Él estableció una unidad entre Él y nosotros. Cuando Cristo toma a alguien, se establece una unidad entre Cristo Jesús y yo. Efesios capítulo 2, versículo 13 menciona esto justamente. No es algo que nosotros hagamos, no es algo que nosotros logremos o por mérito propio lo ganemos. No, es soberanía de Dios. Dios lo establece. Dice, pero ahora, unidos a Jesucristo, ya no están lejos de Dios porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. Ahora, unidos a Jesucristo. No es algo que nosotros traigamos, hagamos o logremos. No, es Dios quien lo otorga. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, se establece esa unidad. Entonces, establecía la unidad entre Cristo y nosotros, ya es nuestra responsabilidad cuidar esa unión maravillosa, asombrosa y divina. Nosotros tenemos que velar por mantener esa comunión. Y para eso tenemos que enfrentar y tenemos que destruir, decíamos, igual que David con el gigante Goliat, cualquier cosa que se interponga entre nosotros y esa unidad con Cristo Jesús. Cualquier cosa que se interponga entre nosotros y el camino a alcanzar el 100 por 1, a llegar a ser maduros, perfectos en nuestra relación con Cristo Jesús. Cualquier cosa que se interponga en ese proceso, yo tengo que, sin importar el costo, hermanos, debemos enfrentarla y derribarla como David a Goliat para alcanzar el estado de perfección espiritual. Si queremos alcanzar ese estado de perfección espiritual, entonces no es algo imposible, hermanos. Los caminos el hombre los ha buscado por cualquier otro lado, que vaya hacia la punta del Himalaya, que consulte con Mahatma no sé qué cuántos, que vaya a rezar a Sanguchito, que vaya a hacer lo otro, que cargue la cruz, que suba de rodillas al cerro fulano de tal. Ha buscado erradamente por diversos caminos la perfección espiritual. Nunca la pudo alcanzar.
teniéndola delante de Él, teniéndolo a través de las Escrituras. Conocemos que a través de Cristo Jesús podemos llegar a la unidad con Cristo y a la santificación. Y ese proceso que es la santificación me hace cada vez más maduro y más perfecto delante del Señor. Es posible, pero exige dejar de vivir para mí para poder obtener la vida de Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5, otro verso que revisamos la semana pasada, 2 Corintios 5, 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos obliga, nos presiona. Eso significa constreñir. El amor de Cristo, ¿no? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Valoro tanto lo que Cristo ha hecho por mí, entonces le rindo mi vida. Tú diste tu vida, Señor, por mí, pues yo te la entrego a ti. Es ese momento crucial de la decisión en la vida de un ser humano. Te das cuenta que esta decisión es trascendente hacia la eternidad. Esta no es la decisión de que qué carrera voy a estudiar, con quién me voy a casar, que son decisiones importantes en la vida, pero la decisión más importante que todas ellas es esta: ¿voy a vivir para Cristo o no voy a vivir para Cristo Jesús? ¿Voy a vivir para aquel que murió y resucitó por mí o no voy a hacerlo? Esa es la gran decisión. ¿Y por qué es la gran decisión? Porque esta sí tiene peso eterno. Toda mi eternidad está en juego por esta decisión. Si yo elijo mal mi carrera, bueno, me fue mal. No va para la eternidad eso, no tiene una trascendencia en la eternidad. Me equivoqué con la persona, me imaginé, no, que yo amo a esta persona. Erraste. El corazón es malvado y perverso. Te equivocaste, fue un mal matrimonio. ¿Qué vas a hacer? Ya estás casado, ya estás casada. Pero esto no trasciende a la eternidad. Pero la decisión de entregar tu vida a Cristo Jesús y vivir para Él tiene trascendencia eterna. Así es que piensa con cuidado esa decisión. Piensa con mucho cuidado esa decisión. Y solamente hay una manera de vivir para el Señor. Si te das cuenta de acuerdo a este versículo, no hay 10, 15, 20 o 100 formas. Hay una sola manera de vivir para Él. Para vivir para Cristo, yo tengo que decidir morir a mí mismo. Yo muero, entonces puedo tener la vida de Cristo Jesús. Cuando mi mente, hermanos, cuando mi mente comprende, valora, se asombra de la manera en que Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí en la cruz del Calvario, esto me apremia, me presiona, me empuja para dejar de seguir autogobernándome, autodominándome, tomando mis propias decisiones y viviendo por mi soberana voluntad. Porque si hasta ahora no se ha dado cuenta o no ha querido admitir que es diferente, este autogobierno que llevamos los seres humanos, al margen de Dios, solamente nos lleva hacia el pecado y hacia la infelicidad. No es cierto que soy feliz sin Dios. Eso no es verdad. Al mirar la cruz podemos percibir claramente el llamado del Señor a seguirlo. Entonces me asombra de tal manera lo que ha hecho el Señor cuando veo la obra en la cruz, que lo único que deseo es transformarme en su discípulo y seguirlo y vivir solamente para Él. Ese es el resultado de alguien que decía Cristo Jesús. No es una decisión incidental o accidental o momentánea o emotiva de un momento que perdí los papeles y no sé lo que hice, como el ebrio al día siguiente no se despierta en cama ajena y dice, no me acuerdo de nada. No, la decisión por Cristo Jesús es absolutamente consciente. Yo sé lo que debo hacer. Todo lo que he sembrado a lo largo de mi vida, valoro rápidamente, no ha producido absolutamente nada. ¿Cuál es el resultado? Mi infelicidad, el vacío que tengo, el tremendo agujero dentro de mi ser. Nada lo ha podido llenar. ¿Cuál es la alternativa? La única alternativa es Cristo. Ya no debo vivir para mí, debo vivir para Él. Y cuando veo lo que Él ha hecho por mí en la cruz, no solo me conmueve, me asombra y me lleva a la convicción de que si tú pones en la balanza en comparación lo que has estado viviendo hasta el día de hoy, por lo que te ofrece el Señor, bueno, esto es millones de veces mejor. Entonces desecho todo esto y abrazo la cruz. Es una decisión bien pensada, bien tomada. Eso nos lleva a lo siguiente, que la vida crucificada es la vida del discípulo de Cristo Jesús. Recuerde,
El título de este mensaje es El mandato olvidado, la crucifixión o la vía crucificada, el mandato que hemos olvidado. Entonces, vamos encarrilando el pensamiento a través de este primer punto para comprobar esto. ¿Qué tanto hemos olvidado este mandato? La vía crucificada es la vía del discípulo de Cristo. Miren, desde que pisó Cristo esta tierra fue clarísimo con sus propios discípulos que Él escogió. Él fue muy directo, Cristo fue muy claro con sus discípulos a los que Él llamó para sí. Mateo capítulo 6, si tienen su Biblia, 16, si tienen su Biblia ahí en sus manos. Mateo capítulo 16, hallamos a Cristo Jesús revelando a sus discípulos. Versículo 21 del capítulo 16 de Mateo, lo encontramos revelando a sus discípulos que Él tenía que ir a Jerusalén para padecer en las manos de las autoridades religiosas. Les está describiendo cómo va a ser ese sufrimiento. Entonces, cuando Pedro escucha esto, jala al Señor y pensando en él mismo, egoístamente pensando en sus intereses personales, pretende exhortar al Señor para que Cristo no vaya a la cruz, no vaya a Jerusalén y no suba a esa cruz. Y tú sabes, Cristo lo reprende a Pedro específicamente. Entonces Cristo le dice algo parecido a lo siguiente. Dice, mira Pedro, escucha, le dice Pedro, tú no entiendes lo que significa ir a la cruz. Tú solamente, le dice Pedro, piensas en ti. Yo estoy pensando en toda la humanidad. Mientras tu corazón egoísta solamente piensa en ti, piensa en tus intereses. Yo estoy pensando en la salvación de toda la humanidad. Pedro le dice, cuando tú comprendas el significado de la cruz, entonces vas a querer crucificarte conmigo. Pero en este instante no estás entendiendo el significado de la cruz, ni por qué yo tengo que ir a la cruz. Porque tu corazón egoísta, egocentrista es el que está hablando. Entonces, viendo el corazón del apóstol Pedro y de los demás discípulos, Cristo se da cuenta, porque no solamente es Jesús encarnado, sino es el Hijo de Dios, viendo lo que había en el pensamiento y en el corazón de cada uno de los discípulos, aparte de Pedro, y viendo que ellos no entendían el significado de seguir a Cristo, no entendían el significado de ser discípulos de Cristo Jesús, se dirige a los 12, ya no solamente a Pedro, se dirige a los 12. Mateo capítulo 16, estoy ahora en el versículo 24. Entonces les dice a sus discípulos, esto es hablar las cosas en claro, mis hermanos. Les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, en primer lugar. En segundo lugar, tome su cruz y en tercer lugar, sígame. Hoy en día la religión ha despedazado este versículo, literalmente lo que dijo Jesús, y simplemente, ¿quieres venir a Jesús? Bueno, sigue a Jesús. No se habla de la negación de uno mismo, no se habla de menos de tomar una cruz, no, es solamente de seguir a Jesús, nada más. Pero eso no es lo que dijo el Señor. Aquí hay una aclaración, si te das cuenta, y una especificación de nuestro Señor Jesucristo a los que quieren venir en pos de Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, a todos aquellos les dice, en primer lugar, tienen que comprender, en primer lugar, ¿cuál es el primer requisito? El primer requisito para los que desean transformarse en discípulos de Cristo es que deben desear ir tras Cristo. Si no hay ese deseo, en cualquier momento van a ser desertores. No van a sostener seguir a Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, según este versículo, lo que Jesús les está diciendo, todo aquel que quiera transformarse en un discípulo mío, el primer requisito es que deseen ir tras de mí. ¿Deseas ir tras Cristo Jesús? Ese es el primer requisito para todos los que quieran seguirle. Muchos llamados cristianos no desean verdaderamente, voy a decirlo así, no desean verdaderamente ir en pos de Cristo Jesús, porque muchas personas vienen y se acercan a Cristo Jesús y dicen que quieren seguirle solamente por las bendiciones financieras, solamente por las bendiciones de salud que están buscando o muchas otras cosas más. Es decir, es un acercamiento por interés a Cristo Jesús, no es por la persona en sí misma de Cristo Jesús. No me importa si me das algo, quiero conocerte a ti. Esa no es la intención cuando la gente se acerca a Cristo Jesús. Es un interés lo que los lleva a acercarse a Cristo Jesús. Entonces, muchas personas
vienen a Cristo solamente por ese tipo de bendiciones, pero ellos en realidad no quieren seguir a Cristo Jesús. Y la única forma de conocer, mis hermanos, verdaderamente a Cristo Jesús es desearlo a Él por encima de todo lo demás. ¿Me escuchó? Es desear a Cristo por encima de todas las demás cosas que podamos querer o desear en esta vida. Eso requiere, mis hermanos, negarse a sí mismo y tomar su cruz. Negarte a ti mismo significa que te niegas a satisfacerte a ti mismo. Se terminó ese reinado. Uno pone un punto final a eso, al autogobierno que decía. Negarte a ti mismo significa negarte a seguir siendo gobernado por tu propia voluntad para dar pase a la voluntad de Dios sobre tu vida. Eso significa negarse a uno mismo. Ya no es mi voluntad, le doy pase a la voluntad de Cristo. Que se haga tu voluntad en mí. Entonces, este es el primer requisito, dice el Señor Jesucristo. Tienes que desear venir hacia mí. El segundo requisito, según ese texto, es tomar la cruz. Y tomar la cruz significa, de hecho, renunciar a mi reinado, a mi autogobierno. Decidir morir, porque la cruz es sinónimo de muerte. O sea, me niego a mí, a mi autogobierno, y decido morir. Tomo la cruz, decido morir, porque la cruz es muerte. La cruz no es lujo, mi cadenita de orito colgando aquí con mi crucecita, o mi tatuaje de cruz acá para que todo el mundo lo vea. No, la cruz es muerte. Y en tercer lugar, dice el texto, está el mandato recién, dice Jesús, sígueme. Si no muero a mí, si no me niego a mí, entonces nunca voy a poder seguir a Jesús. ¿Se han dado cuenta cómo hemos mezclado las cosas y hemos entendido mal? Muchos aquí, de hecho, que se consideran que están siguiendo a Jesús. Si yo les preguntara, ¿sigues a Jesús? Sí, me digo, yo sigo a Jesús. Pero si retrocedemos a tu vida y revisamos y evaluamos, ¿realmente te has negado ya a ti mismo, a ti misma? ¿Ya te crucificaste con Cristo? ¿Puedes decir lo que dice el apóstol Pablo, Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, ya tu voluntad está muerta. Solo se hace la voluntad de Cristo en tu vida. No, rápidamente nos daríamos cuenta que no es así. ¿Sabes por qué? Solamente por tu carácter. Al ver solamente tu carácter, los arranques, los celos, las peleas, los malos pensamientos, los malos deseos, la forma de mirar, el lenguaje que se utiliza, los pensamientos con doble sentido, etcétera, etcétera. Todo eso devela que tú no has muerto todavía. Entonces no estás crucificado, no estás crucificada. ¿Y dices que sigues a Jesús? ¿No te parece que es una contradicción? Por otro lado, Cristo Jesús fue claro, no solamente con los discípulos, con cualquier persona que se acercó que quería seguirle, Él fue clarísimo. Marcos capítulo 10, versículo 20 al 22. Marcos 10, versículo 20 hasta el 22. Dice, respondiendo Él, esto es cuando un hombre, un joven rico, se acerca y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, mira, estos son los mandamientos. Sí, ya te los he guardado desde joven. ¿Se acuerdan? Entonces dice Marcos 10, 22, en esa conversación, y respondiendo él, el joven rico, le dijo, Maestro, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Punto y coma. Y después de hacer eso, ven, toma tu cruz y sígueme. Exactamente el mismo orden. El mismo orden de Mateo 16, 24. ¿Cómo respondió este joven? Dice, pero él se entristeció por esta palabra y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Si tú te das cuenta, pero pastor, acá falta el negarse a sí mismo. No lo dice así. Pero lo pone en la frase, una cosa te falta cuando le dice Jesús, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres
y tendrás tesoros en el cielo. Ese anda, vende todo lo que tienes y da a los pobres, es negación de uno mismo. Él gobernaba, él mandaba, él hacía el dinero y le dice al Señor, tú tienes que renunciar a todo eso. Si quieres seguirme, tienes que renunciar a todo eso. ¿Y qué hago con todo eso? Dalo a los pobres, a los necesitados. Ahí está la negación a uno mismo. Y luego lo llama recién y ven, toma tu cruz, le dice. Y en tercer lugar le dice, y sígueme. No pudo. Porque seguir a Cristo, hermanos, cambia todo el sentido de nuestras prioridades si no te has dado cuenta. El estar con Cristo juntamente crucificado y vivir una vida crucificada es lo que te despoja, lo que nos despoja del egoísmo, nos despoja del egocentrismo. ¿Por qué? Porque muero en la cruz. Esa es la meta, esa es la aspiración, esa es la búsqueda de todo creyente, debería ser. La vida crucificada eliminará la parte desagradable de tu alma que no ha llegado todavía a la estatura y a la medida de Cristo Jesús. Es un proceso doloroso, por cierto que es doloroso, pero al mismo tiempo es doloroso y es hermoso porque me va haciendo como Cristo. Es el camino a la madurez, es la vía hacia la perfección. Hermanos, no hay otro. Para ser maduro hay que pasar por la cruz, hay que negarse a uno mismo antes de seguir a Cristo Jesús y ser perfecto o maduro. Ahora, lo que yo observo en estos tiempos, entre los llamados cristianos, entre los llamados discípulos de Cristo Jesús de hoy en día, es que no han comprendido, anoche estaba meditando, o no han comprendido o no quieren comprender que el tomar la decisión de ser discípulos o discípulas de Cristo Jesús siempre implica sacrificio, hermanos. Así que anota con cuidado eso. No es solo decirlo de boca, ¿no? Quiero ser discípulo de Cristo Jesús, quiero ser una discípula de Cristo Jesús. El ser discípulo de Cristo implica sacrificio, siempre implica sacrificio. Es decir, para seguir a Cristo Jesús, siempre tendremos que sacrificar algo. Te regreso a este pasaje que estamos viendo de Marcos capítulo 10. Fíjate, regreso a este pasaje. Mira, observen el pasaje, no todos responden al llamado de Jesús. Este hombre no pudo responder al llamado de Jesús. Jesús llamó a este joven a seguirlo y a ser un discípulo. Jesús estaba totalmente abierto a recibirlo, a él y a cualquier otra persona. Pero el hombre no estaba dispuesto a ofrecer el sacrificio que el Señor le pedía. El hombre no estaba dispuesto a pagar el costo de ese sacrificio. No fue demasiado para él. No, el precio es muy alto y por eso se fue muy triste, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque sus grandes posesiones, su riqueza, ese era el tesoro que él más valoraba. Era lo más importante en su existencia. A pesar que encontró la perla de gran precio, no quiso pagar el precio por obtenerla. No quiso asumir el costo. Muchos cristianos, voy a decir esto con cuidado porque es cuestionable. Algunos dicen no dice esto la Escritura, otros dicen que sí, hay pruebas. Bueno, opiniones van, opiniones vienen. Pero muchos cristianos nunca se convierten en verdaderos discípulos de Jesús porque no están dispuestos a pagar el precio, el costo de ser un discípulo de Cristo Jesús. Porque una cosa es que decidas aceptar a Cristo Jesús, lo recibes por medio de la fe, ¿no es cierto? Y te conviertes en cristiano. Pero de ahí a aceptar el término, a niégate a ti mismo, toma tu cruz para seguirme, ya esa es otra decisión diferente, hermanos. Mi decisión por Cristo no en automático hace que yo tome mi cruz y siga a Cristo. No. Entonces de ahí es que menciona la diferencia. Muchos cristianos, repito, nunca se convierten en verdaderos discípulos de Jesús porque no están dispuestos a pagar el precio. ¿Y cuál es el precio, pastor? No entiendo hasta ahora. Ok, agarra tu lapicero y tu cuaderno y anota, lo vas a tener ahí en la pantalla. El precio o el costo del discipulado es la abnegación. Ese es el costo, es el sacrificio, es la abnegación. No se trata de lo que queremos, se trata de lo que el Señor quiere.
Por eso muere nuestra voluntad. Si no estamos dispuestos a darle al Señor Jesús lo que Él pide, entonces no somos dignos de ser sus discípulos. Un cristiano puede conocer a Jesús como Salvador, pero solo un discípulo lo conocerá como Señor. Porque otra vez, una cosa es que Salvador, que necesito el Salvador, lo recibo como mi Salvador, sí, pero ahora entrónalo como Señor. Para entronarlo como Señor tienes que negarte a ti, tienes que tomar tu cruz para morir a tu voluntad, para que sea la voluntad de Él. En ese instante recién se transforma en tu Señor, si no, no. Nosotros hemos recibido a Cristo como Salvador, pero no le hemos cedido el trono de nuestras mentes, de nuestros corazones. Yo sigo siendo el Rey y no he traído a los charros para que me sirvan de fondo. Seguimos siendo el Rey y no queremos que nadie nos destrone. Apenas nos tocan ese punto, inmediatamente nos ponemos a la defensiva, defendemos nuestro reinado. No conocemos a Cristo como Salvador, como Señor. Entonces, ¿somos verdaderos discípulos de Cristo Jesús? Negarse a sí mismo y seguir a Jesús no es suficiente, mis hermanos. Jesús requiere que tomemos nuestra cruz para seguirle. Si no hay toma de cruz, es decir, si no hay muerte, si no hay crucifixión, no puedo decir que estoy siguiendo a Jesús. Cristo Jesús manda que sus discípulos tienen que ser semejantes a Él en su muerte, dice el Señor, y por eso les manda tomar su cruz. ¿Te vas a asemejar a mí? Ok, toma tu cruz. Yo morí en una cruz, igual tiene que ocurrir contigo. La cruz es muerte a nosotros mismos, muerte a nuestras voluntades, para abrazar la voluntad de Cristo Jesús. Nadie puede ser un discípulo de Cristo sin abrazar la cruz. Muero a mi voluntad otra vez para abrazar la voluntad de Cristo Jesús. Entonces la vida crucificada es muy importante para nosotros los creyentes. Mateo capítulo 10, versículo 37 y 38. Cristo fue muy claro en este sentido. Dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, otra vez la misma fórmula, no es digno de mí. ¿Dónde está como veíamos hace un instante, bueno, acá está la toma de la cruz, acá está el seguir al Señor. ¿Dónde está la negación de mí mismo? En la frase anterior, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¿Por qué? Porque esos son nuestros ídolos. Amamos a nuestras madres a morir más que al Señor. Damos la vida por los hijos más que por el Señor. Escuche, y lo voy a decir en buena manera, nuestra misión como padre sobre los hijos, a veces la subliminizamos tanto que la llevamos a un primer plano por encima. Nuestra misión de padres hacia los hijos es superior a la misión de Dios de llevar el evangelio a todo el mundo. Y cambiamos misiones. Cambiamos el orden de las misiones y las responsabilidades. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es a endiosar todo. Cuando yo me doy cuenta de que tengo un montón de ídolos partiendo desde mi propia casa, mis hijos, mi cónyuge, mi propiedad, mi cuenta bancaria, ahí está toda mi seguridad. Cuando yo renuncio a todo eso, me estoy negando a mí mismo. Que tengo que deshacerme de mis hijos, de mi cónyuge no estoy diciendo eso. Es cambio de prioridades, hermanos. Jesús está hablando de cambio de prioridades. Cristo Jesús requiere que el discípulo ponga a su Señor. Repito, Cristo Jesús dice que me vas a seguir como discípulo o discípula, ok. Tienes que poner a tu Señor, es decir, a mí, por encima de todo y de todos. Ese es el punto, ponerme a mí en primer lugar, por encima de todo y de todos. ¿Por qué? Porque Cristo es el gran Rey y debe ser tratado como tal, ¿o no, hermanos? Él es el Rey y debe ser tratado como Rey. Entonces, ¿por qué dices que Él es tu Salvador y tu Rey, pero no lo tratas como tu Rey? Si tú sigues haciendo tu voluntad, entonces no estás aceptando su voluntad, no es tu Rey, no lo estás tratando como Rey. El discípulo debe hacer de Cristo su primer amor. Escucha,
Todo discípulo verdadero debe hacer de Cristo su primer amor. Y eso nos lleva a este plano otra vez en el texto que estamos leyendo. Ningún miembro de mi familia, escúchame por favor, ningún miembro de mi familia puede ser amado y valorado por encima de mi amor por Cristo Jesús. No puede ser posible eso, porque eso sería idolatría. Repito, ningún miembro de mi familia puede ser amado y valorado por encima de mi amor por Cristo Jesús. Hay muchos cristianos, de verdad, y conozco muchos que en la iglesia que ponen a su cónyuge, ponen a sus hijos por encima de Cristo Jesús. Aman a su cónyuge o a sus hijos por encima de Cristo Jesús. Escúcheme, estos no son dignos de ser discípulos de Cristo Jesús. Con todo el respeto que se merezca usted no es digno de ser discípulo de Cristo Jesús si usted ama a alguien de su familia por encima o muy por encima de su amor por Cristo Jesús. Vivir la vida crucificada, usted se dará cuenta que es una decisión única. O mejor dicho, tomo la decisión una vez en mi vida, pero entro en un proceso. Acepto a Cristo como mi Señor y Salvador y entro en ese proceso porque voy entendiendo mejor cada día cómo tomar la cruz, cómo negarme a mí mismo y seguir a Cristo Jesús. Eso no lo entiende usted de arranque nada más. Mientras más va estudiando la palabra, uno lo va entendiendo. Entonces vas renunciando más, vas abrazando cada vez más la cruz, vas amando cada vez más la cruz. Al inicio es un objeto raro. Crucificarte con Cristo es una experiencia media, no sé, es media rara. Pero luego se va transformando en la gran experiencia de vida. Vas amando ese lugar. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, que la vida crucificada es un mandato olvidado. Vamos a la raíz del problema. Cristo fue claro con todos los que le seguían. ¿Me quieres seguir? Ok, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Si no estás dispuesto a hacer eso, no eres digno de ser mi discípulo. Así de claro fue Jesús. Ese mandato lo hemos olvidado. Ni siquiera lo vemos como mandato, creo yo. Mencionamos la semana pasada que la Biblia entera nos muestra el principio de progresar e ir en pos de la perfección espiritual en nuestras vidas. Otra vez repito, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Yo no acuñé la frase, eso lo dijo el apóstol Pablo. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces, él siguió adelante, siguió luchando por alcanzar esa meta, la de la perfección, la de la madurez. Pablo no se quedó rezagado. Él sabía que había áreas en su vida que todavía no habían sido perfeccionadas. Él siguió trabajando hasta el último día de su vida en ello. Y es que la vida crucificada, mis hermanos, la vida profunda, la vida llena del Espíritu, la vida victoriosa, llámela como usted la prefiera llamar, es un mandato que hemos relegado y es un mandato que hasta hemos olvidado. Pero es un mandato dado por el Señor. Fíjese, pero como no podemos quedar vacíos, lo hemos descartado de nuestra vida, lo hemos sacado de nuestra vida ese mandato. ¿Y con qué lo hemos llenado? Escúcheme, nosotros hoy en día buscamos hacer algo para Cristo, para placer nuestro, no para la gloria de Dios. Llenamos nuestra vida con servicio, decimos, estoy sirviendo al Señor, pero es para mi gloria, no es para la gloria del Señor. Y con eso lleno el espacio vacío de la perfección, de ir en pos de la madurez. Nosotros buscamos desesperadamente ser felices a través del matrimonio o alguna relación. Buscamos desesperadamente una vida bendecida a costo de mérito propio, a costa de buenas obras o multitud de servicios para Dios. Buscamos ser reconocidos en la vida cristiana, buscamos cargos en las iglesias, buscamos estudios teológicos para saber mejor y para lucirnos ante la gente y demostrarles que tenemos un dominio teológico wow, asombroso. Buscamos ser profesionales de renombre para ser aplaudidos, buscamos ser empresarios de éxito, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso vamos usándolo para llenar nuestras vidas, pero eso nunca va a llenar nuestras vidas. Pero no buscamos, escuche, no buscamos intencionalmente volver a la prioridad número 1. Marcos capítulo 3, versículo 14. No buscamos intencionalmente
regresar a ese principio de estar con Cristo. Cristo me llamó para estar con Él prioritariamente, prioridad número uno. Y me llamó para estar con Él, ¿para qué? Para conocerle, para amarle, para servirle profundamente. No buscamos nosotros proseguir hacia esa meta, el ser perfectos, alcanzar la madurez del carácter, la madurez espiritual. No nos programamos para alcanzar esa meta, mis hermanos. Yo no sé por qué en nuestra mente creemos que en automático se va a dar eso. Y vivimos la vida y nos embarcamos en un montón de proyectos, pero no trabajamos nuestro carácter. No es algo que hagamos intencionalmente. Hemos olvidado el mandato. Y fíjese, lo llevo un viaje rapidísimo aquí. El padre de la fe, o al padre de la fe, a Abraham, Dios le mandó lo siguiente. Escucha, regreso hasta Génesis, capítulo 17, versículo 1. Cuando Abraham tenía 99 años, escuche esto. Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. 99 años. ¿Qué pensamos los que apenas entramos a la tercera edad? Apenas cruzan los 40 años. Ya no necesita ser enseñado. ¿A que no? ¿Qué tal curso bíblico? Ya lo llevé. Que hermano, venga a estudiar. Ya sé eso. Nosotros somos los sabios. Ya no necesitamos de ningún estudio. Porque tengo 40, tengo 50, tengo 60, tengo 70. Ya soy la computadora number one. Mi cerebro ya almacenó toda la información. Interesante esto. No puedo detenerme mucho, que me encantaría. En este capítulo de Génesis, capítulo 17, a los 99 años de edad, le dice el Señor: sé perfecto, sé maduro. Para el ego de cualquier hombre, esto es una ofensa. ¿Cómo vas a decir, Señor, tengo 99 años, por Dios, por favor, ¿cómo vas a decir a mí que madure? Sí, a ti te digo, le dijo el Señor, a tus 99 años te digo, madura. Había una razón, un propósito, por eso no puedo entrar acá, ¿no? 24 años después de que lo llama desde Ur de los Caldeos, Génesis capítulo 12, pasan 24 años, y después de 24 años de caminar con el Señor, Dios le dice: Abraham, madura. Acá hay respetables canas en la congregación. ¿Qué hacen las respetables canas en medio de la congregación, digo yo? Hablando de las mujeres, ¿no dice la Escritura, las ancianas enseñen a las más jóvenes? ¿Ocurre eso en las congregaciones, hermanos? Y eso podría ser hacia los hombres, se podía rescatar el principio o alargarlo también. Los ancianos, bueno, deben ser dignos ejemplos hacia los más jóvenes, enseñarles realmente cómo ser hombres de verdad, cristianos de verdad. No, nosotros ya nos aislamos de la congregación, ya cumplí, decimos, ya debo menguar que otros crezcan. Mentira. Con todo el respeto que se merecen nuestros amados hermanos y hermanas, como Abraham, sean perfectos, por favor. No lo digo yo, Dios te está demandando esto. Sé perfecto, madura. Sé perfecto. Esto no implica, cuando le dijo esto a Abraham, no implica una perfección sin pecado, obviamente, sino una devoción incondicional por Dios. Le dice Dios: sí, hace 24 años te llamé, pero debes seguir madurando tu incondicional devoción hacia mí, le dice al Señor. Debes seguir madurando en tu propia integridad. Entonces, ese llamado de Dios a Abraham nos da una idea clarísima de madurez. En otra versión se traduce de la siguiente manera: le dijo a Abraham: sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Sírveme con fidelidad, es decir, sigue sirviéndome con fidelidad y sigue llevando una vida intachable a los 99 años de edad, hermanos.
Así que no crea, mi hermano, mi hermana, porque tiene 70, 80 años, ya está totalmente completo. No, siga madurando. Usted sabe, yo sé, sabemos perfectamente que el pecado sigue tocando a las puertas de nuestro corazón y va a seguir tocando a las puertas de nuestro corazón. Hay que seguir manteniendo nuestra fidelidad, nuestra devoción por el Señor. Hay que seguir madurando eso delante de la presencia del Señor. Hemos olvidado este mandato. Estoy tomando Abraham, Deuteronomio capítulo 10, paso a un segundo pasaje, Deuteronomio 10, versículos 12 y 13. Y ahora Israel, ya no es Abraham, es a toda la nación de Israel. Ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos, que yo te ordeno hoy para tu bien? Dios le está mandando a toda la nación de Israel, mis hermanos, no a un hombre, a toda la nación de Israel, a trabajar para alcanzar la perfección, a trabajar para alcanzar la madurez. Es decir, sigan trabajando para alcanzar la madurez en su temor hacia mí. Sigan trabajando para ser maduros en su forma de amarme. Sigan trabajando para que alcancen la madurez en su forma de servirme. Sigan trabajando para que sigan creciendo en su madurez en obediencia a mí. Es el proceso, hermanos. El llamado a la perfección, a la madurez, usted lo puede ver claramente acá, toda una nación, ya no a una persona como Abraham, sino es a toda la nación. Avanzo al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 5, versículo 48. Llega Jesús y dice, sentado en una montaña, llama a los discípulos y toda una multitud se acerca. El mensaje estaba dirigido a los discípulos, pero escucharon los demás. Está bien, le extendió la enseñanza para todos los demás. ¿Cuál fue el mandato del Señor Jesucristo a los discípulos? Mateo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo no sé cuántos de los discípulos se pusieron de pie y se fueron. ¿Cómo? ¿Le entendiste bien retirándose el otro? ¿Entendiste? ¿Escuchaste lo que dijo? Que seamos perfectos como Dios. Este hombre está hablando locuras. De frente, hermanos, este es el primer gran discurso del Señor a sus discípulos. De frente pone la valla en alto. De frente. El mandato los da a sus discípulos, decía. Ahora, te aclaro, sed pues vosotros perfectos, como lo ves en la pantalla, el término que utiliza ahí el Señor Jesucristo es teleios en griego. Y teleios significa completo, significa alcanzar la madurez mental, la madurez de carácter, la madurez espiritual, la madurez moral, la madurez laboral, relacional, es decir, ser íntegro, llegar a ese estado de integridad. Es alcanzar la madurez, significa eso. Jesús los estaba llamando a la madurez, a la perfección. Pero dice, sed pues vosotros, les está mandando. Hemos olvidado que a los discípulos de Cristo Jesús no se nos ha pasado por alto ese mandato. ¿Por qué crees que no es aplicable a ti? No, esto es para los discípulos. Sí, pues, pero ¿eres un discípulo de Cristo? Entonces se aplica a ti también el mandato. Paso a las cartas paulinas, Efesios capítulo 4. Toda una iglesia es exhortada a la perfección, a la madurez. El apóstol Pablo está describiendo en este capítulo 4 de los Efesios, está describiendo la unidad de la iglesia. En ese capítulo te vas a dar cuenta. Y también está describiendo cómo debe ser el carácter y la conducta de los hermanos en la fe y la importancia de guardar la unidad de la fe. Está explicándose el apóstol Pablo. Y luego empieza a hablar acerca de los dones espirituales, la manera como Dios ha entregado los dones espirituales a los creyentes y cómo estos son útiles para edificar la iglesia en unidad. Entonces Pablo dice, la meta es la siguiente: Dios ha dado estos dones espirituales. ¿Para qué? Esta es la meta, dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 4, versículo 13 y 14. Dice, a fin de, si he entregado todo esto, a fin de perfeccionar, dice, a los santos. Otra vez aparece el término, perfeccionar.
perfeccionar a los santos, es decir, para que maduren los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, otra vez utiliza el mismo término, a un varón perfecto o maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia, las artimañas del error. Miren el proceso en la iglesia en que Dios entrega dones espirituales para que maduren los santos, para que sirvan a la iglesia y la edifiquen a la iglesia y que alcancen la medida de la estatura de Cristo Jesús, es decir, la madurez con que Cristo vivió aquí en la tierra. Se nos demanda que nosotros alcancemos esa madurez. Dígame si la valla no está alta. Altísima, hermanos. Pero es posible hacerlo. ¿Cómo? A través de la vida íntima con el Señor. De hecho, que hasta Romanos capítulo 12, que es un capítulo conocido para ti, versículos conocidos, Romanos 12:2, esta famosa llamada del apóstol Pablo, cuando dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. De hecho, que este mandato, guiado por el Espíritu Santo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, significa cambien, maduren, en otras palabras. Ahí está el proceso, ahí está el llamado, ahí está el mandato otra vez a la perfección, a la madurez. Leemos esta carta que está escrita a una iglesia y por ende los principios están dirigidos a todos los cristianos de todas las épocas, porque la Biblia es atemporal. Los principios son atemporales. Entonces también nos alcanza a nosotros como discípulos. Hemos olvidado este mandato. Y miren qué tan importante es este mandato, que hasta es recordado hasta el final de la revelación escrita. Apocalipsis capítulo 22, déjame leer este último versículo. Apocalipsis 22, versículo 11, está cerrando el apóstol Juan, está dialogando en este cierre del libro de Revelaciones, está dialogando con un ángel que le ha estado mostrando cosas en los cielos. Y este ángel le dice, capítulo 22, versículo 11, le dice: el que es injusto. Y usted lee el contexto, es en el contexto que el ángel está diciendo acerca de la venida del Señor. La venida del Señor está pronta, le dice. En ese contexto le dice el verso 11: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Ante la inminente venida del Señor Jesucristo, por el contexto, hay que seguir practicando la justicia para alcanzar ¿qué cosa? La madurez. Para que cuando venga el Señor nos encuentre maduros. Por eso hay que seguir practicando la justicia para alcanzar madurez. La santificación que hace cita en este mismo texto es el proceso de madurez, es el proceso de perfección, la santificación. Hemos olvidado, hermanos, escucha mi iglesia, hemos olvidado que debemos seguir dando fruto a 100 por 1. Hemos olvidado el camino a la perfección, hemos olvidado el mandato, no la opción, el mandato a seguir madurando, a seguir perfeccionando hasta que el Señor venga. No se ha terminado todavía, mis hermanos. No consideres ya que porque tienes 30 años en la iglesia ya no necesitas nada. Está cerrado, el diablo ha engañado tu mente. Déjame terminar. La vida crucificada aprendida a través de los crucificados. Porque todo esto puede sonar a full textos y teoría, pero ¿cómo funciona esto en la vida práctica? Mira, durante el primer siglo de la era cristiana hubo muchísimos ejemplos de creyentes que vivían una vida crucificada. Si tú y yo hubiéramos vivido durante ese siglo, hubiéramos aprendido a través de la vida de ellos. No solo a través de los escritos revelados, sino a través de la vida de ellos. Y cómo me inspira a mí encontrarme en este tiempo alguna persona que está viviendo una vida crucificada y que conozca a Dios de primera mano. No que me dé explicaciones teológicas o que leyó en un libro. No, me gusta
a establecer una amistad con alguien que de primera mano conozca al Señor, que sea un buscador de Dios, que sea alguien que tiene intimidad con el Señor y yo al escucharlo puedo aprender de Él. En la Biblia hay algunos ejemplos de los que llevaron una vida profunda, una vida crucificada con el Señor, y eso nos sirve a nosotros de ilustración para saber cómo funciona eso, cómo vive alguien que tiene una vida crucificada, cómo vive alguien que vive una vida de intimidad con el Señor. Eso me orienta a mí, me guía a saber si lo alcanzó esta persona, yo también puedo alcanzarlo. Entonces sí es posible en este mundo, sí es posible en esta vida. Hechos capítulo 7, te propongo este ejemplo rápidamente, el del primer mártir de la era cristiana. Hechos capítulo 7, encontramos la historia de Esteban, el primer mártir de la era cristiana, ¿no? ¿Qué es lo que evidencia la vida profunda de Esteban que nos puede ser útil para nosotros? Hay tres cosas rápidamente que quiero hacerte notar que muestra una vida profunda, una vida crucificada con Cristo Jesús de parte de Esteban, y ahí podemos darnos cuenta cómo es la vida de una persona que tiene una vida crucificada. En primer lugar, podemos comprobarlo a través del contenido del mensaje que Esteban predicó. Fue un gran predicador de un solo mensaje, porque después de ese único mensaje en su vida lo mataron. Nunca más volvió a predicar Esteban. Pero un mensaje fue suficiente para mostrarnos lo que hay en el corazón y en la mente de un crucificado con Cristo Jesús. No tengo tiempo para leer todo el capítulo 7, pero desde el versículo 1 hasta el versículo aproximadamente, hasta el versículo 53, está todo el mensaje de Esteban. Y este mensaje es sorprendente. ¿Por qué? Porque hace una síntesis asombrosa del génesis del pueblo de Israel. Cómo Dios dio a luz el pueblo de Israel, cómo nació, su origen, su razón, su propósito de existencia, cómo Dios les reveló su voluntad a este pueblo y cómo ellos rechazaron al Señor. A tal punto fue su rechazo que los lleva en la historia a través de todo lo que vivió la nación de Israel, hace un recuento asombroso y los lleva hasta el momento después de la crucifixión de Cristo Jesús. Y les dice, ustedes han rechazado hasta tal punto al justo Jesucristo y lo han llegado a crucificar. Y eso es lo que le molestó a la gente escuchar. Y este fue el motivo por el cual lo mataron. Pero esa claridad de este mensaje, si tú lo lees en casa detenidamente, te vas a dar cuenta, es un mensaje, es tremendo, tiene un discernimiento de la historia y lo conecta con el presente de una manera asombrosa. Ese entendimiento de Dios en su relación con Israel, ese entendimiento de Esteban con su presente y conectarlo para desafiar a la nación de Israel del tiempo de Esteban, solamente la tienen aquellos que han entrado a la intimidad con Dios. Solamente la pueden discernir y ligar con el presente por discernimiento de Dios. Eso solo se logra en intimidad con el Señor. Eso no lo logras viniendo todos los domingos a la iglesia con tu Biblia y sentándote y escuchando algo, yéndote y hacer tu vida y rezar al siguiente domingo. Así nunca vas a conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Solo se conoce esa voluntad en intimidad con el Señor. Solo puedes entender la historia de la iglesia y conectarla con la realidad de hoy, 2025. Solo puedes discernir el estado y el momento que vive una congregación, una iglesia, en el hoy y en el ahora, solamente por la intimidad con el Señor. Si no, solamente tienes religión, solamente tienes una iglesia de 4 paredes a la cual vas, vienes y hasta que te mueras has tenido una religión. Te mueres como evangélico y punto, pero no como discípulo de Cristo Jesús. Esta intimidad, en segundo lugar, la vemos en Esteban, no solamente en el contenido de su mensaje, sino la podemos apreciar en lo que Dios le permite ver a Esteban. Estoy en el versículo 56 de Hechos capítulo 7, donde dice, he aquí, de pronto levanta su rostro Esteban a los cielos y dice, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Wow. Escúchame, esto no lo ven los cristianos de 30 por 1. Si quieres ser un cristiano de 30 por 1, ese es tu problema. Pero los cristianos de 30 por 1 jamás van a ver los cielos abiertos y jamás van a ver al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre.
Esteban no está hablando metafóricamente, no está poniendo una ilustración, no, literalmente él está viendo. Esto fue lo que llenó más de ira a la gente que estaba en su entorno y lo asesinaron. Pero ¿quién ve esto? Solamente los cristianos del 100 por 1, los que han logrado intimidad con el Señor. En tercer lugar, que nos muestra la intimidad profunda de Esteban con Cristo, es lo que hay en el corazón de Esteban y que sale al exterior a través de sus palabras. Cuando tú escuchas hablar a alguien, puedes darte cuenta qué tan profunda, qué tan íntima es su vida con el Señor. Estoy en el versículo 60 de este capítulo 7 de Hechos. Lo están apedreando, lo están matando a Esteban y mira lo que sale de lo profundo de su corazón. Dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esta es la verdadera vida crucificada, escúchame. Esta es la verdadera vida crucificada. Es una vida que no está exenta de la más cruel muerte, no está exenta de los sufrimientos. No, la vida crucificada es una vida que ve a Dios en todo. Es una vida que vive la voluntad de Dios y por eso está en paz interior y en paz con todos los demás. Y cuando se está en paz con todos los demás, uno puede decir como Esteban exactamente esto: no importa el daño que nos puedan hacer, versículo 59, siempre diremos lo mismo que Esteban: Señor Jesús, recibe mi espíritu, porque estoy en paz. No les tomes en cuenta este pecado. No saben lo que están haciendo. Repetiríamos las mismas palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Esta es la vida crucificada. Así habla uno crucificado con Cristo Jesús. El costo de una vida íntima con Cristo es vivir una vida crucificada. Sí, cierto. Pero esto no es una definición. Te acabo de mostrar 3 cosas de la vida de un hombre que vivió en esta tierra de carne y hueso como tú y yo, aparte de Cristo Jesús, que muestra una vida crucificada en sus hechos, en sus palabras, en su sentir, en su pensamiento. Esto es la vida crucificada, mis hermanos. Pero en la Biblia no encontramos muchísimos de estos testimonios, apenas algunos con detalles. Ahí entran los historiadores. Y me permito, para cerrar el mensaje esta mañana, tomar la historia de uno de ellos. Entre los 12 discípulos que Jesús llamó para que andaran con él, estaba uno llamado Andrés. Andrés era hermano del apóstol Pedro y Cristo los llamó a los dos para hacerlos pescadores de hombres. Andrés estuvo en todos los episodios de enseñanza del Señor Jesucristo, estuvo en todos los milagros que él hizo, estuvo con Jesús después de resucitado 40 días, igual como el resto de los discípulos. Andrés tomó muy en serio la misión del Señor que les dejó cuando él marchó: ir por todas las naciones y predicar el evangelio, hacer discípulos en todas las naciones. Tomó muy en serio y Andrés decidió vivir esa vida crucificada con Cristo. Andrés, el hermano de Pedro. Entonces, la Biblia no nos dice cómo vivió. Ahí entran los historiadores. Y los historiadores sí encontramos datos que consignan cómo vivió Andrés, el hermano de Pedro, uno de los 12 apóstoles, ¿no? Y se dice de él que él empezó a predicar el evangelio por todos los lugares donde el apóstol Pablo estuvo. Y llegó a todos los lugares por donde el apóstol Pablo llegó y predicó el evangelio. Habiendo marchado, dicen los historiadores, en obediencia al mandato de Cristo, fue a enseñar a muchos lugares, ¿no? Por todas partes predicaba a Cristo, convirtiendo a muchos al reino de Dios. Entonces, en uno de esos viajes llega a la provincia, a la ciudad de Acaya, actualmente lo que es Grecia. Y llega allí, y el gobernador de Acaya era un pagano de nombre Ageo, y su esposa se llamaba Maximilia. Entonces Andrés les predica a todos ellos y Maximilia, la esposa del gobernador de Acaya, se convierte a Cristo. Ahora, ¿cómo cree usted que reaccionó el esposo, Ageo? Se molestó muchísimo. Inmediatamente buscó a Andrés y lo amenazó de muerte. Le dijo: te llevo a la cruz por haberle predicado a mi esposa. ¿Cuál fue la respuesta de Andrés? Y aquí empiezo a notar, igual que Esteban, es lo que hay en el corazón de un crucificado. Ahí te das cuenta en su forma de hablar si está o no está crucificado con Cristo. ¿Cuál fue la respuesta de Andrés? Andrés respondió lo siguiente: si hubiera temido a la muerte de cruz,
no habría predicado la majestad y la gloria de la cruz de Cristo. Eso indignó más al gobernador. Entonces mandó que lo aprisionaran, lo sentenciaran a muerte y muerte de cruz. Y él fue, dicen los historiadores, él fue gozosamente al lugar donde iba a ser crucificado. Llegando a la cruz, mirando la cruz, que en realidad no era una cruz como la de Cristo, era una cruceta en realidad. Al llegar a la cruz y al mirarla, Andrés dijo lo siguiente, otra vez ves ahí al crucificado con Cristo. Él dijo: oh amada cruz, escuche esto. Oh amada cruz, grandemente te he anhelado, me gozo al verte aquí alzada. A ti me acerco con una conciencia pacífica y con alegría, deseando yo ser también crucificado como discípulo de Cristo, quien fue colgado en la cruz. ¿Quién dice esto, mis hermanos, cuando va a ser ejecutado? Y agregó más, ¿no? Y dijo: cuanto más me acerco a la cruz, más me acerco a Dios. Y entre más lejos esté de la cruz, más lejos permanezco de Dios. Dicen los historiadores que Andrés estuvo colgado en esa cruceta 3 días enteros. Y mientras estaba crucificado, lo que me llamó la atención, estaba crucificado y él seguía hablando, en tanto pudieran sus labios, seguía hablando y presentando el evangelio a todo aquel que se acercara a él. Está agonizando el hombre y él sigue predicando el evangelio. Entonces algunos discípulos cercanos de él empezaron a pedir que les permitieran bajarlo de la cruz a Andrés. Cuando él escuchó esto, miren, y estas fueron sus últimas palabras en realidad, se negó. Él dijo lo siguiente: oh Señor Jesucristo, no permitas que tu siervo que aquí cuelga de este árbol por tu nombre sea soltado otra vez para morar entre los hombres, sino recíbeme, oh mi Señor, mi Dios, a quien he amado, a quien he conocido, a quien me aferro, a quien deseo ver y en quien soy lo que soy. Y dice que habiendo dicho estas palabras, el apóstol Andrés entregó su espíritu al Padre Celestial, igual como lo hizo Jesús. ¿No le causa vergüenza escuchar esto, leer esto? Podríamos decir usted y yo, o repetir las mismas palabras de Hebreos capítulo 11, versículo 38, cuando hace una lista de hombres y mujeres que vivieron una vida crucificada con Cristo y dieron su vida por Cristo Jesús. El autor de los Hebreos dice: este mundo no era digno de ellos. Así los define: este mundo no era digno de ellos. Yo oro, mis hermanos, y espero que esta iglesia sí sea digna de recibir este testimonio de Andrés y sea digna para querer imitar el testimonio de Andrés. Mínimo, imitarlo. Llevar esa vida crucificada con Cristo, no importando el costo que tuviera que pagar, no importando lo que se le pusiera por delante. Igual, terminados nuestros días, no digo necesariamente como Andrés, pero como diría el apóstol Pablo, habiendo corrido bien la carrera y haberla terminado correctamente, sabiendo que vivimos una vida crucificada con Cristo, que valió la pena en esta tierra. Cierra sus ojos por un instante, por favor. El domingo pasado terminamos con una vergüenza ajena y hoy volvemos a tomar vergüenza sobre lo que acabamos de escuchar. ¿Se da cuenta cómo se está borrando el mandato del Señor al llevar una vida crucificada? ¿Se está dando cuenta usted cómo ha desaparecido y se ha borrado intencionalmente de nuestras mentes por muchas otras cosas que se predican hoy en día, pero que no se habla acerca de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz para seguirle a Cristo Jesús? ¿Se ha dado cuenta cómo ha cambiado el mensaje en estos días? Oh Padre, había que pedirte perdón por muchas cosas, pero lo único que deseamos, Señor, lo único que deseamos y lo único que buscamos en esta mañana antes de retirarnos es que tu palabra haya cumplido el propósito para el cual salió de tu boca, Señor, hacia nuestras mentes y corazones. No habría más que decir, Señor, en este día, no habría más que agregar, ni siquiera habría una sola palabra más. ¿Cómo decirte algo, Señor, si
si necesitamos realmente reevaluar nuestras propias vidas a la luz de estas tremendas vidas que no les llegamos ni a la punta de las sandalias, Señor. Sin embargo, vivimos quejándonos de lo que tenemos, de lo que no tenemos. Vivimos quejándonos del estado de vida que Señor, que tenemos en la actualidad. Cosas a las cuales tú no nos has llamado, Señor. Nos has llamado a una vida de altura. Y no debería haber queja, porque ya estaríamos muertos si nos hubiéramos crucificado contigo. Entonces nuestro lenguaje, nuestra lectura de las afrentas, del sufrimiento, del dolor, de las escaseces, Señor, nuestra lectura sería diferente, totalmente diferente. Señor, que esta semilla echada en el corazón nuestro en esta mañana haya realmente un fruto a 100 por 1. Ni siquiera oramos por un fruto de a 30 por 1. No, Señor, que pueda producir un fruto a 100 por 1. Padre, al salir de este lugar, no solamente reflexionando en lo escuchado, desafiados en ver la vida de Andrés, Señor, un hombre que seguía predicando mientras estaba crucificado. Nosotros no estamos crucificados hoy en día, Señor. Podemos ir a invitar a un amigo, una amiga y compartirles el Evangelio, acercarlo a la iglesia para que escuche el Evangelio. Podemos hacer eso, Señor. No estamos crucificados, no estamos impedidos. Gracias por colocar incluso el día de salvación del amigo para hacernos conscientes de que hay tarea por hacer todavía, Señor. Que dejemos de estar mirándonos a nosotros mismos y dejando que otros mueran sin Cristo Jesús. Señor, no está bien. No está bien, Señor. Amado Cristo, por eso te damos gracias por la palabra vertida en esta mañana sobre nuestros corazones. Cada uno somos responsables de la manera como responderemos a esa palabra. ¿Qué haremos con esa palabra, Señor? ¿Qué haremos con esta palabra recibida? En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.